Hola, estamos acá nuevamente para abrir la palabra de Dios y ver qué nos trae ella. Hoy viene Esteban Beise de la iglesia de Munro, que nos ha visitado y trae un tema que lo hemos tratado en nuestra clase de mayores, pero no en toda la iglesia. ¿Dónde van las almas después que mueren y antes de la segunda venida de Cristo? Así que le damos la bienvenida a Esteban, le agradecemos este mensaje que nos ha mandado. También va a estar el miércoles que viene con un tema similar, pero no de los creyentes, sino de aquellos que no han creído en Cristo. Así que tenemos un lindo tema para desarrollar este miércoles y el que viene. Estamos en un momento cada vez más alto de muertes en nuestro país. Así que oremos por los hermanos que tenemos enfermos, por aquellos que están en tratamiento. Gracias a Dios por aquellos que se han recuperado. Hemos estado orando por varios y se han recuperado, pero oremos para que el Señor nos cuide de este virus y se pueda encontrar la salida. Si el pueblo de Dios ora, Dios actúa. Así que oremos por nuestro país, por las autoridades, por esta pandemia, y que el Señor nos siga dando crecimiento a través de estas redes. Hemos empezado a hacer esto que nunca lo hacíamos, pero nos vino obligado, y mucha gente está conociendo al Señor a través de las redes. Así que oremos también por los frutos que lleva su palabra. Y agradecemos desde ya que nos visiten a Cabrera y mándennos en su teléfono. Acá tienen el teléfono de WhatsApp si quieren recibir los devocionales de Job que estamos entregando, y también alguna otra ayuda espiritual, lo que necesiten. No se olviden, contáctense con nosotros y con mucho gusto estamos a su disposición para cualquier problema espiritual. Que Dios nos bendiga, y adelanto Esteban con la palabra. Hola queridos hermanos, realmente es un privilegio poder saludarles a través de este medio, esperando que el Señor les pueda estar bendiciendo en gran manera. Vamos a tocar un tema muy interesante, llamativo, que es ¿dónde van las almas de los muertos? En primer lugar nos vamos a enfocar qué hay detrás, o sea, dónde van las almas en líneas generales, y luego vamos a enfocarnos a dónde van las almas de los creyentes en Jesucristo. A esto en forma teológica se le llama el estado intermedio, y se refiere a la manera de la existencia del alma, del espíritu, la parte inmaterial del ser humano, en el intervalo entre la muerte y la resurrección corporal. O sea, todos sabemos que nuestro cuerpo cuando muere va a la tumba, pero nuestra alma y espíritu obviamente tienen trascendencia eterna. Entonces, ¿a dónde van? Tenemos que ver en primer lugar lo que la Biblia dice acerca del lugar donde van los muertos. La Biblia lo llama Sheol, Antiguo Testamento sería hebreo, o Hades, el Nuevo Testamento sería en griego. Ahora, vamos a ver que hay una pequeña variación, aunque sería la traducción del hebreo al griego, nombrando Hades. Vamos a ver que hay una pequeña variación también en el concepto bíblico. Vamos a ver primero lo que dice el Antiguo Testamento acerca de este lugar, el Sheol o el Seol. Es el término utilizado para designar el lugar donde van los difuntos en líneas generales. Por ejemplo, Jacob se lamentaba que sus hijos harían descender con dolor sus canas al Seol, pero ahí se refería a la tumba, o sea que su cuerpo sería puesto en la tumba. Siempre hay que ver en qué contexto está para definir luego si es el lugar donde va el alma, o en este caso se refería a la parte física. También el Antiguo Testamento nos muestra que es un lugar donde van aquellos que hacen lo malo, engañadores, pecadores, inmorales. Por ejemplo, dice en Proverbios 9:18, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. O Salmo 9:17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. O sea, el Seol es un lugar donde va el alma de los pecadores. También se utiliza como una figura literaria para designar otras cosas, un lugar de silencio, un lugar donde no se alaba a Dios, un lugar de penas y dolores. Ligaduras de Seol me rodeaban, decía
en el Salmo 18:5, David. Entonces, está hablando de la muerte en sí. También un lugar de inactividad, Eclesiastés 9:10, allí ya nada se puede hacer. A su vez también se ve como un lugar indeseable. El Antiguo Testamento lo describe como un lugar tenebroso, caótico, donde la misma luz es tenebrosa y hay una tremenda soledad. Sería justamente lo opuesto a la tierra de los vivientes, como aparece varias veces nombrado en el libro de Job. Es una condición miserable porque está separado de la comunión con Dios. Por los pasajes donde aparece, varias veces se puede referir también entonces simplemente a la tumba o el lugar donde van las almas de los difuntos. Habría que hacer ver esa diferencia. En líneas generales, cuando cuando se refiere al Seol, más bien se refiere a un estado que un lugar. Esto en cuanto a la palabra Seol. Pero en cuanto a la palabra Hades, es uno de los nombres que se le daban a Plutón, el dios de las regiones subterráneas, pero fue transferido también para designar la región de los muertos. De acuerdo a la filosofía griega, el Hades estaba dividido en dos grandes receptáculos. Uno llamado los campos elíseos o elíseos, donde iban los buenos, los benefactores, la gente, los héroes de la patria. Tendrían un lugar de bendición. Después estaba el Tártaro, que era el lugar donde iban los malos. Ahora, no pensemos que el Hades, nombrado en el Nuevo Testamento, tome ese concepto de la filosofía griega. La Biblia, el Nuevo Testamento, solo toma la palabra Hades. Eso sí aparece, pero no el concepto filosófico griego de esos dos receptáculos en el más allá. 10 veces aparece ese término en el Nuevo Testamento y también allí no siempre nos ofrece la misma descripción. Contrasta, por ejemplo, con la sublime exaltación, con un abatimiento tremendo con Capernaum. Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatido. O sea, estaba hablando de destrucción de esta ciudad en la cual se hicieron tantos milagros. También es una muestra de la fuerza del mal que atacaba a la iglesia, como le dijo Jesús allí a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, se puede interpretar ese pasaje de dos formas: que el reino de la muerte no tiene acceso, no puede atacar, influenciar, afectar a la iglesia, o también al revés, y esta es la interpretación que creo más conveniente, que en el hecho de que la iglesia avance, que se conquiste territorio enemigo, o sea, almas sean salvadas, entonces el Hades no prevalece contra el avance de la iglesia. O sea, hay cada vez menos almas que tienen que ir al Hades porque son rescatadas por la salvación en Jesucristo. Vamos a leer uno de los pasajes más claros respecto a este término de la expresión Hades. Es la historia que contó Jesús acerca del hombre rico y Lázaro. Esta la encontramos en Lucas el capítulo 16 y vamos a leer a partir del versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ahí tenemos la expresión más clara al respecto, alzó sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El Hades como palabra también aparece en Apocalipsis 6, 8, 20, 13 y 14, donde hace una clara referencia al lugar donde habrían ir los incrédulos, los que no creyeron y que son juzgados en la tribulación o después de la tribulación por sus pecados. Tras el juicio del trono blanco, aún el Hades, ese receptáculo, es lanzado al infierno. Muy interesante este concepto. Ahora bien, tenemos la definición de lo que es Hades, lo que es Seol, pero ¿dónde se va el creyente cuando muere? No nos estamos refiriendo al cuerpo, nos estamos refiriendo a su alma, a su espíritu. Ha habido y sigue habiendo mucha controversia en cuanto al lugar y el estado en que se encuentra el creyente al morir. Por lo tanto, tenemos que ver con claridad lo que la Biblia dice al respecto. Sigue habiendo enseñanza en el cristianismo, por un lado, que Cristo haya descendido en su muerte al infierno allí antes de su resurrección. Esto está en el rezo o en el credo católico. Pero aún en el campo evangélico se encuentra un poquito esa enseñanza que Jesucristo, en el momento cuando murió, su alma fue al Hades y de ahí llevó a los creyentes, a los fieles del Antiguo Testamento, los llevó al cielo. Y esto se le llama el seno de Abraham o paraíso. Pero no encontramos tal enseñanza en la Biblia. Ambos conceptos están ligados con la filosofía griega de la cual hablamos, la cual enseñaba esos 2 receptáculos dentro del Hades. Pero no es un concepto bíblico. Vemos claramente que en el Hades estaba el hombre rico, que evidentemente era un hombre pecador. Pero Lázaro había ido a otro lugar, lejos de ahí. Por lo tanto, vamos a analizar un poquito cuál es la realidad del alma o el espíritu del creyente. ¿Dónde van cuando mueren? En primer lugar, tenemos que enfocarnos a lo que es la posición del creyente. Él está en Cristo, como varias veces aparece en las cartas, sobre todo el apóstol Pablo. Es una unidad inseparable con el Señor. Él es la cabeza, el creyente o los creyentes el cuerpo. Entonces, evidentemente está tan ligado a Él. Entonces, ya por ahí pareciera absolutamente imposible que fuera a ese lugar llamado Hades, sino que evidentemente va donde está la cabeza. ¿Dónde está la cabeza? En el cielo. Sabemos que Jesús está en el cielo. ¿Qué lugar es a dónde va el creyente? Ya de entrada queremos afirmar que todo creyente de todas las épocas, todos los que han creído en Dios, en Jesucristo, después de su muerte, su alma pasa a estar inmediatamente en el cielo. Entonces, ningún creyente va al Hades. Hay varios pasajes que lo confirman. Jesús, ¿recuerdan cuando estaba allí en la cruz y tenía los malhechores a los costados? Y uno de ellos evidentemente creyó en el Señor y Jesús le dice: de cierto, todavía hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Jesús a dónde fue? Al cielo. Entonces, ¿dónde está el paraíso? En el cielo. Esto se confirma también por la experiencia esta tan extraordinaria que había tenido el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 2 y 4. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, ¿sí en el cuerpo? No lo sé. Si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo, es el cielo de Dios. Y luego en el versículo 4 dice, y fue arrebatado al paraíso
donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Entonces, es un paralelismo que traza. En un versículo dice, fui arrebatado al cielo. En el otro pasaje dice, fui arrebatado al paraíso. Entonces, paraíso y cielo son sinónimos. Pablo, entonces resalta que paraíso y cielo son la misma cosa. El paraíso, de hecho, nunca estuvo ni jamás estará en el Hades o la mansión de los muertos, porque Apocalipsis 2:7 dice que el árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios, haciendo una referencia, una descripción del cielo. Entonces, este árbol está en el cielo, llamado también paraíso. Inclusive Apocalipsis 22 describe el estado final de los salvos con todos los colores del paraíso. Pablo prefería estar ausente de cuerpo y presente al Señor. Y sigue diciendo partir y estar con Cristo. O sea, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está su Señor? En el cielo. Entonces, evidentemente, su alma habría de ir para allá en el momento de su muerte. Y si Cristo está con el Padre, que es el cielo, sabemos eso por diferentes pasajes, entonces, evidentemente, el creyente sí irá al cielo. Entonces, por lo visto, anteriormente es evidente que el creyente cuando muere no va al Hades. El Hades existe, es un lugar donde van los que murieron sin Cristo, sin haber creído. Es un lugar para los impíos. Ahora bien, se usa mucho el tema de la división que hay en este pasaje que hemos leído de Lucas 16. Hay un lugar donde va el incrédulo, llamado Hades, y hay otro lugar del cual hasta se puede tener comunicación o se veía, llamado entonces seno de Abraham. Entonces tenemos que definir qué es lo del seno de Abraham que aparece acá en el versículo 22. Empecemos preguntándonos otra cosa. ¿Dónde estaría Abraham? Para responder a ese interrogante, simplemente de antemano nos tendríamos que preguntar dónde están los otros grandes hombres de Dios de la antigüedad. Por ejemplo, Enoc. Caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios. Elías, sabemos que subió al cielo, literalmente dice eso, en un torbellino. Luego en el monte de la transfiguración aparecen Moisés y Elías. Ahora, Moisés no habrá venido de un lugar llamado seno de Abraham o Hades, para luego volver allí, y Elías del cielo y vuelve allí. No, venían al mismo lugar. La expresión, eso de seno de Abraham, entonces proviene del contexto hebreo, en el cual la muerte consistía en ser reunido a sus antecesores, a sus patriarcas anteriores, a los padres. Además, habla de ese contexto de ternura paternal y filial entre Abraham y su descendencia. Por lo tanto, simplemente es una figura de dicción hebrea para significar paraíso o presencia de Dios, donde estaremos con Abraham. El padre de todos los creyentes, amigo de Dios, ¿podrá ir a otro lugar que no sea el cielo? Estará con el Señor, por supuesto. Por otro lado, al ver lo que significaba la palabra Seol, que era un lugar tétrico que viene asociado con lo indeseable, con castigo, destierro, tristeza, lugar donde van los impíos, evidentemente no es un lugar donde irán los creyentes. Así que cuando el creyente de cualquier dispensación se muere, ha dejado su tabernáculo, el cuerpo, va inmediatamente a la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo es este estado? Y esto es lo maravilloso. ¿Cómo está el alma de los que partieron con Cristo? ¿Cómo es? Bien, evidentemente por lo que vemos en este pasaje es un estado consciente, no es un dormir, no es un letargo, no es un desaparecer, no, es un estado absolutamente consciente. Allí vemos que Pablo escuchaba voces y palabras que no se podían expresar. Abraham podía percibir, ver, escuchar, razonar y hablar. Entonces vemos que Lázaro estaba en un estado de felicidad. Cada uno entonces estaba en plena posición de sus facultades. Podía pensar, ver, oír, hablar, recordar, razonar, sentir. Eran las mismas personas con todo su bagaje de recuerdos y conocimiento que ahora obviamente estaban en perfección. A su vez es un estado en el cual se reconoce a los demás. Eso lo vemos justamente en esta historia. Abraham sabía perfectamente quién era Lázaro, pero también sabía quiénes eran Moisés y los profetas, los que vivieron mucho tiempo después de Abraham. O sea, sabía perfectamente quiénes eran, ya se habían encontrado en el cielo.
a su vez es una existencia bienaventurada. Porque dice en Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aunque se refiere a los creyentes de la tribulación, se puede hacer extensivo a todos. Pablo decía que el partir era muchísimo mejor. Estar con Cristo era su anhelo, evidentemente un lugar de tremenda bendición. A su vez es una existencia consoladora. Según lo que vemos en esta historia, Lázaro era consolado de todas las malas que había pasado en la tierra. Y cuando vemos el pasaje del arrebatamiento de la iglesia, también vemos allí la última frase, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Sabemos de Apocalipsis 21:4 que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero también tenemos que ver, a pesar de la plenitud, de la bendición, del gozo, de la paz, del consuelo, es una existencia incompleta. ¿Por qué? Porque todavía falta el cuerpo. Falta resucitar, y esto va a pasar cuando venga el Señor Jesucristo. Por esto Pablo lo describe como un estado de desnudez, ser desnudado, o sea, el cuerpo se queda. Y dice, preferiría ser revestido. O sea, en la venida del Señor Jesucristo, en el arrebatamiento, este cuerpo físico toma inmediatamente el cuerpo glorioso espiritual. No sabemos cuándo va a ser, pero evidentemente puede ser muy pronto. Pero para los que hemos perdido algún ser querido que ha pasado a la presencia de Dios, por haber creído en Jesucristo, solo podemos gozarnos. Este ser querido está perfecto, está maravilloso, está gozando, está en paz. Recuerda, seguramente, sabe quiénes somos nosotros y reconoce a los que ya partieron. Ahora los santos ya están en la gloria, pero todavía no están glorificados. Pero llegará el momento en que estos se van a unir. Qué maravillosa esperanza que tiene el creyente. Qué seguridad, qué consuelo saber que los que han partido están bien. Como dice el himno, con mi alma está bien. Y espero que sea también tu realidad. Dios te bendiga y también que estas palabras sirvan para consuelo para todos aquellos que han perdido a alguien o los que están cerca de pasar a la eternidad. Dios te bendiga.